Empezamos incidentes esta tarde en la Asamblea Nacional. Ocurrió una sesión de la comisión que investiga el caso de Fernando Villavicencio. La ministra de Gobierno abandonó abruptamente la sala luego de recibir una acusación por parte de una legisladora correísta. No le admito que usted diga que yo encubro a nadie. No, le estoy jugando la vida. Abruptamente la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, abandonó la sesión de la comisión ocasional que investiga el caso Villavicencio. La ministra reaccionó de esta manera después de que la asambleísta correísta, Mónica Palacios, le hiciera una acusación. Señora ministra, ¿qué no quiso responder por qué? Porque están encubriendo a estas bandas delictivas. El presidente de la República, Daniel Noboa, reaccionó en su cuenta de X sobre lo sucedido. La ministra Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea desacreditada. Es una falta de respeto a la familia de Villavicencio y a todo el trabajo que ha hecho el gobierno. Este fuerte enfrentamiento en la Asamblea se dio en el marco de las comparecencias por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. La comisión llamó a comparecer a la ministra, así como a varios generales de la Policía Nacional, para hablar, entre otras cosas, sobre los procesados. La comisión continuará su sesión el día de mañana. La Comisión de Régimen Económico recomienda al Pleno de la Asamblea ratificarse en proyecto de ley que aprobó este martes, donde se dejó fuera el alza del IVA y cuyo texto fue vetado por el Ejecutivo. Entre los votos a favor estuvo el del oficialismo. Fue una votación que trajo sorpresas. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, tras analizar el veto parcial del presidente, aprobó el informe en el que casualmente recomienda al Pleno ratificarse en el texto que aprobó la tarde del martes, en el que se negó subir el IVA. Los votos a favor vinieron del correísmo, el Partido Social Cristiano y uno más del asambleísta de ADN, Valentina Centeno, explicó las razones. Parte de un proceso parlamentario, un paso previo para poder llevarlo al Pleno de la Asamblea. Imagínese usted que eso se archivara en la comisión, no íbamos a permitirlo jamás. Yo no veo a legisladores vendiendo la causa de la gente que rechaza el alza del IVA para terminar votando y terminar clavándoles este impuesto que termina perjudicando los bolsillos de las y los ecuatorianos. Pero también hubo 4 abstenciones, 3 de ADN y una más del asambleísta de Avanza, Pedro Velasco. Dijo que no está de acuerdo en lo que ocurre y que a la larga puede acarrear inconstitucionalidad. No podía ratificarme en algo que lo he venido sosteniendo siempre. No es facultad de los asambleístas. La Corte Constitucional tiene procedimientos y pronunciamientos. Pero a partir de aquí, ¿cuáles son los posibles escenarios? El primero es que el Pleno se allane al veto del presidente Noboa, para lo que necesita al menos 70 votos. El segundo, que se ratifique en lo aprobado el martes, que incluye 3 impuestos más, y un tercero que podría traer consecuencias, advierte el legislador social cristiano Jorge Acaiturri. Que es el allanamiento tácito, cuando no hay los 70 votos para allanarse al veto ni para ratificarse en el informe de la Asamblea. Ahí el presidente de la República tiene la potestad de, después de 30 días de haber abocado conocimiento a la Asamblea Nacional, publicar en el registro oficial tanto el informe de la Asamblea como su veto. El Pleno de la Asamblea ya está convocado para tratar este tema este mismo viernes a las 11:35 de la mañana de manera virtual. Y exasambleístas califican como un tongo político la actuación de la Asamblea Nacional frente a la propuesta de aumento del IVA. Asimismo señalan que lo vetado por el Ejecutivo presenta vicios jurídicos. Como un tongo político calificó la actuación de la Asamblea Nacional el ex legislador Henry Cucalón, quien ve con mucha preocupación el bajo debate de cierta clase política que trató un tema de ingresos estructurales como el aumento del IVA con lupa de intereses políticos. Quieren que termine pasándolo el presidente, para variar, sin dar la cara y sin ser frontales. Todo por la rendija, todo un costado, todo lavándose las manos. Además, advierte del mal precedente que se está dejando en temas jurídicos. Lo lógico en un procedimiento apegado a la ley y a la Constitución es que un presidente reclame porque el legislativo incorpora temas que no fueron de su iniciativa. Y asimismo, debería haber una asamblea que reclame que un presidente veta algo que ellos no han aprobado.
Y una vez que desde la Comisión de Desarrollo Económico se envió este miércoles el informe para que la Asamblea se ratifique en el veto parcial, al Pleno le quedan 2 días. Conseguir los 92 votos para ratificarse en su postura, es decir, que necesitaría una mayoría calificada o podría allanarse a través de una mayoría simple. Y de ahí ya se tendrá que ver a posteriori si es que se presenta alguna acción de inconstitucionalidad por la forma en la que se dio. Ante esto solo queda esperar lo que suceda este viernes en el Pleno de la Asamblea. Y la Asamblea dio luz verde al acuerdo comercial con China. El gobierno consiguió 76 votos a favor para aprobar el TLC. La Revolución Ciudadana votó en contra. Cada voto a favor ponía más tensos a los asambleístas del correísmo. Bancada que estaba en contra de que se apruebe el acuerdo comercial con China. Con la mirada fija en la pantalla donde las curules se pintaban de verde, la Revolución Ciudadana contaba los votos. Se cerró el proceso y entre abrazos de triunfo el secretario proclamó los resultados. Contamos con 76 votos afirmativos, 23 votos negativos, 0 votos blancos, 35 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Magister Jonathan Emanuel. Enseguida vinieron las celebraciones. El Partido Social Cristiano Construye ADN y una fracción de los independientes que votaron a favor no dudaron en expresar su alegría. Por favor, por favor. Con ello, la Asamblea da luz verde al acuerdo comercial entre Ecuador y China, y este, que fue negociado en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, se pone en vigencia. Me siento muy satisfecho, tuvimos la mayoría, esa es la democracia, hay veces coincidimos, hay veces no coincidimos, nos respetamos las discrepancias. Quienes se opusieron cuestionaron que en el acuerdo comercial no haya líneas claras para el medio ambiente y que el riesgo para la pequeña empresa es alto. La China nos vende de todo. Pero nosotros ni siquiera le podemos vender la pitahaya porque va más del 30% de aranceles. Los que defendieron hablaron de un crecimiento de la oferta exportable para las MIPYMES. Oportunidades de crecimiento por 3.000 millones de dólares. Hemos en la Comisión de Relaciones Internacionales blindado y cuidado que el zapato nacional sea protegido. Nos va a permitir a nosotros ingresar productos ecuatorianos, no solo en la oferta exportable que nosotros ya introducimos, sino nuevos productos con aranceles cero. El acuerdo con China excluye a 820 productos. Se espera la creación de 50.000 empleos y que el 71% de las exportaciones venga de la pequeña empresa. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia acordó designar a José Swing como su titular encargado y en calidad de subrogante a la magistrada Emma Tapia. La renuncia de Iván Saquicela a la presidencia logró destrabar una discusión que parecía insubsanable. José Swing Nahua es el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia encargado y con ello se terminan los 3 años de Iván Saquicela. Swing llega a la presidencia producto de un breve acuerdo del Pleno que solo fue posible cuando Saquicela renunció a su intención de prorrogarse en funciones. Ya encontramos una solución. Trabajemos con esa solución conjuntamente en lo que nos corresponde. Será un trabajo complicado. Por eso es que necesito del apoyo de todos ustedes. Entre los acuerdos está también el encargo a Emma Tapia Rivera como subrogante de Swing. Tapia pide que a estos acuerdos también se sume el Consejo de la Judicatura. Esta lucha que el señor presidente, el doctor Swing, quiere tenerla en sacar a la Corte Nacional, en sacar a la función judicial adelante. Pero antes de llegar a este punto en la Corte Nacional de Justicia hubo pugna. Iván Saquicela esperó una acción de personal de la Judicatura que nunca llegó y antes de dejar su despacho, renegó de la posición del Consejo en su caso. En primer lugar, el Consejo de Judicatura, con todo respeto, ni pone ni quita presidente. Al final, Iván Saquicela dio un paso al costado y con ello se zanjó la pugna que enfrentaba a varios magistrados en las últimas semanas. Al renunciar al cargo de presidente de la Corte, ya no existe discusión sobre la prórroga. Ya no lo hay, porque ya no hay presidente. Abandonó así su despacho y una disputa que puso a la Corte en acefalía por varias horas. Bueno, gracias.
El encargo de las funciones de José Swing durará el tiempo que tome a la Judicatura designar por concurso a los nuevos jueces nacionales titulares y ellos a la nueva máxima autoridad. Decisión histórica. La Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en Ecuador tras aprobar la demanda planteada por Paola Roldán, quien tiene esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad incurable. La Corte detalló en su dictamen los casos en los que las personas podrán acceder a ese derecho. Recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda. Ecuador se convierte así en el 9º país del mundo en despenalizar la eutanasia. La tarde de este miércoles, la Corte Constitucional hizo pública su decisión que obtuvo 7 votos a favor, uno de ellos concurrente del juez Richard Ortiz, es decir, que estuvo de acuerdo con la decisión pero discrepó en algunos razonamientos, y 2 votos salvados, es decir, contrarios a la decisión de las juezas Teresa Núquez y Carmen Corral. Paola Roldán, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad progresiva e incurable, presentó hace 5 meses una demanda de inconstitucionalidad respecto del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que justamente determina que aquellos médicos que practiquen un procedimiento de eutanasia no van a ser penalizados. La Corte estableció en su dictamen algunos lineamientos, entre ellos que la persona exprese su consentimiento libre e informado de acceder a la eutanasia, pero también determina que se podrá solicitar a través de un representante cuando la persona no puede expresarlo. Puede darse que la persona no pueda manifestar su voluntad. Pero usted sabe que en el círculo familiar es muy probable que una persona tenga claro y les diga a los hijos, a sus seres más cercanos, si yo estuviera en esa situación, por favor no me prolonguen mi vida. Quienes buscan acceder a la eutanasia además deberán padecer intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable. Y si bien los expertos señalan que la sentencia es de inmediato y obligatorio cumplimiento, la Corte dispuso que en un plazo de 2 meses el Ministerio de Salud elabore un reglamento para los procesos de eutanasia activa. Para que haya la posibilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, ya está despenalizado y por lo tanto de inmediato las personas que cumplen estas condiciones podrían acceder. Los magistrados dieron además 6 meses a la Defensoría del Pueblo para que presente un proyecto de ley sobre este tema y a la Asamblea 12 meses para que a partir de la recepción del proyecto debata y apruebe la normativa. La familia de Paola recibió la noticia en medio de sentimientos encontrados. Es un legado para la sociedad ecuatoriana, pero también de tener el corazón medio partido, porque se puede producir un desenlace que sabemos, una familia que lo hemos venido procesando, y es la muerte de mi hija, ¿no? De nuestra hija. Eso es fuertísimo, pero ahí estamos, apoyando a la Paola. Con esta decisión, el Estado ecuatoriano deberá garantizar la muerte digna. Seguimos. Estados Unidos desde hoy emite sanciones contra los bienes y activos de Adolfo Macías, alias Fito, y del grupo terrorista Los Choneros que se encuentren en su territorio. Estados Unidos reconoce los nexos que esta banda tiene y su líder con los carteles mexicanos. Al igual que como ocurrió con Wilder Sánchez Farfán, alias El Gato Farfán, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido este miércoles al grupo de crimen organizado Los Choneros y su líder, José Adolfo Macías, alias Fito, entre la lista de sancionados, lo que quiere decir que Estados Unidos está reconociendo los nexos que este grupo terrorista tiene con carteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para el tráfico de drogas. En el comunicado, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, señaló que las bandas narcotraficantes como los choneros amenazan las vidas y los medios de subsistencia de las comunidades en Ecuador y en toda la región.
Consecuentemente, con esto, la FAC ha designado a los choneros Yamasía Villamar con la orden ejecutiva 14.059, en la cual se establece sanciones a propiedades e intereses de Fito o sus aliados que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión de personas estadounidenses. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una persona o más personas bloqueadas. Los ciudadanos estadounidenses estarán sujetos a enfrentar sanciones civiles o penales por violentar esta orden ejecutiva. Esta acción de Estados Unidos se da a tan solo un día de que se cumple un mes de la fuga de alias Fito, quien es miembro fundador de los choneros y es el único líder del grupo desde el 2020. En el 2011 el gobierno de Ecuador lo condenó a 34 años de prisión por delitos que incluían asesinato y tráfico de drogas. La mafia albanesa tenía a su cargo 4 empresas bananeras de alto ranking en exportación. Los 18 detenidos en Ecuador ya tienen prisión preventiva y se los investiga por tráfico de drogas internacional y lavado de activos. Al suelo, al suelo. Son instantes de la acción policial contra la mafia albanesa. En el operativo Pampa, donde allanaron una casa ubicada en la vía La Costa en Guayaquil. La policía de Ecuador desde 2021 le venía siguiendo el rastro a varios integrantes de la estructura narcocriminal que tenían nexos con la mafia albanesa, sobre todo que operaban en varios puertos del país. Es una coordinación entre la Fiscalía de España y el Ecuador, en la cual hemos desarticulado esta organización que tenía el liderazgo de ciudadanos albaneses, pero también estaban en los otros niveles ciudadanos argentinos, chinos, ecuatorianos, colombianos. Se trata de estos 18 sujetos. 16 recibieron prisión preventiva por el delito de lavado de activos y tráfico de drogas y 2 recibieron arresto domiciliario. Dentro de la mafia albanesa, los detenidos en Ecuador, entre ellos 7 españoles y 3 argentinos. Indica la Policía Nacional, cumplían las funciones de transporte, acopio, financiamiento y coordinaciones con Colombia para el abastecimiento de alcaloide. Pasaban por vehículos por la frontera, especialmente por la provincia del Carchi, llegaban hasta unos centros de acopio en Cotopaxi, en Guayas, y luego utilizando unas empresas lícitas de exportación, principalmente de banano, utilizaban varios de los puertos del país. El resto de atrapados en España, donde continúan los operativos, se encargaban de la coordinación para la receptación de la droga, distribución de la alcaloide en Europa y el financiamiento. Esta parte de la mafia albanesa detectada en esta acción policial eran propietarios y a su vez socios de 4 empresas exportadoras de banano con alto ranking de exportación. Empiezan con las actividades de compra y venta de empresas en el año 2014-2015. Aunque aún falta la cabeza de esa estructura por ser capturado, la policía asegura que con la operación Gran Fénix 13, a esta parte de la mafia albanesa golpeada le tomará mucho tiempo volver a articularse. Los lujos para los privados de la libertad en la cárcel de Turi se banquetan unidades en el pabellón de máxima seguridad. Es parte de los privilegios que tenían algunos reos al interior de la cárcel de Turi en Cuenca. Esta mini suite con un dormitorio privado. Observe. Todos estos lujos fueron desmantelados y destruidos tras la intervención del bloque de seguridad el pasado 14 de enero. En las paredes, puertas y tumbados de esta celda se encontraron armas de fuego. Aquí todavía están las huellas del trabajo realizado por los militares. Hemos encontrado estos objetos, este armamento, bajo el piso.
bajo totalmente la cerámica de las ciertas áreas. Hemos encontrado armamento en los huertos, hemos encontrado en las paredes, en los techos, en diferentes partes de la estructura de los pabellones. Bajo un estricto protocolo de seguridad, recorrimos los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad, donde observamos las rutinas rigurosas que deben cumplir los 971 reos, que desde muy temprano inician sus actividades con momento cívico. Luego se realizan actividades deportivas y se complementa la mañana con la limpieza de las celdas. Sin duda la realidad por acá es otra y lo corroboran los propios presos. No podíamos nosotros quejarse para decir, vea, esto pasa, porque donde se quejaba uno podía perder la vida. ¿Era un infierno aquí? Realmente así era, así se vivía. Si bien existe orden, no obstante es evidente la destrucción generada en los últimos amotinamientos. Paredes con huecos, puertas destruidas, cámaras rotas. Realidad que paulatinamente va cambiando. Prueba de ello, los murales que tenían leyendas y figuras de los grupos delictivos que manejaban la cárcel han tomado otros matices. 9.000 militares tienen bajo su control a las 10 cárceles más peligrosas del país, según el ministro de Defensa. Los operativos se mantendrán en las calles y penitenciarías de forma indefinida. Pero ¿cuánto financiamiento requieren? Se los contamos. La guerra cuesta y no poco. Desde el Ministerio de Finanzas se hacía una aproximación, 1.020 millones de dólares al año. Dinero que se sumaría al flujo de egresos de un país, donde cada dólar en la caja fiscal tiene como contraparte 25 dólares de deuda. En un panorama nada sencillo en lo económico, el gobierno intenta sostener una guerra que, dice el ministro de Defensa, no se sabe cuándo terminará. Esto es indefinido. Hasta que se gane la batalla. Hasta que se gane la batalla. Para hacernos una idea, en 2023 el Ministerio de Defensa utilizó 1.430 millones de dólares, correspondientes a casi el 88% de su presupuesto. De esos, 62 millones de dólares fueron a proyectos de inversión, entiéndase, nuevas adquisiciones. Así, antes de la declaratoria del conflicto. Desde entonces, reveló el jefe del Comando Conjunto, las operaciones se han multiplicado y eso genera gastos adicionales. Para hacer una comparación, durante los 8 decretos de estado de excepción realizados del año anterior, se cumplieron 20.041 operaciones. En apenas 28 días, llevamos casi 4 veces más el número de operaciones. Y por supuesto, el material que emplean para aquello requiere y requerirá de mayores y más frecuentes mantenimientos. Sin descuidar el control de fronteras de sectores estratégicos, hoy las Fuerzas Armadas están en las calles y en las cárceles. 9.000 militares han sido destinados para el control de los 10 centros carcelarios más peligrosos del país, donde se sigue encontrando verdaderos arsenales encaletados en la infraestructura. Recordemos que las cárceles eran los centros de mando, los cuarteles de estos grupos de terroristas o de crimen organizado. Este viernes se cumple un mes desde la declaratoria de conflicto armado interno, con resultados hasta ahora positivos. Sostenerla en el tiempo es el desafío. Diana Carnero, concejal del Cantón Naranjal, fue asesinada la tarde de este miércoles en el sector Corona 2, localidad del Guayas. Según testigos, un hombre la abordó y disparó en su contra. Carnero llegó al Consejo Cantonal por la Revolución Ciudadana. La prefectura del Guayas, a través de su cuenta ex, lamentó la pérdida. Carnero, quien era concejal desde mayo anterior, era ingeniera civil y figuraba como creadora y administradora de un centro de nivelación académica. El presidente de la República se reunió este miércoles con un grupo de migrantes ecuatorianos residentes en los Estados Unidos. En el encuentro se resaltó la solicitud que realizó el país para la aplicación de estatus de protección temporal. A un palacio de Carondelet totalmente vallado llegó este miércoles un grupo de migrantes ecuatorianos residentes en los Estados Unidos. Regresaron a su nación para brindar apoyo al presidente y agradecerle personalmente por su gestión para que se aplique el beneficio migratorio de estatus de protección temporal o TPS. Le beneficia a los Estados Unidos, le beneficia al Ecuador, se va a regularizar las personas que están en este momento viviendo en estado de zozobra y sobre todo nuestra gente está sufriendo mucho, tienen esa necesidad. Los migrantes
migrantes ecuatorianos que viven en el exterior envían más de 5 millones de dólares al año. Esto va a ayudar notablemente, se van a incrementar notablemente de aprobarse el TPS. La reunión se dio 2 semanas después de que Ecuador oficializó su solicitud, aunque aún se está a la espera de la respuesta de los Estados Unidos. Este es un gran paso hacia el otorgamiento de derechos a los miles de ecuatorianos que han optado por el sueño americano. Entendiendo que hay una ventana de oportunidad, dada la difícil situación que vivimos, para que quienes no tienen un permiso de trabajo puedan utilizar. Es un panel, este mismo idioma. Y aún simple. Los fueron usados debe estar creado por detenido, así como certificado con la autorización para trabajar, obviamente.